NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Transmitimos este día desde la cabina del periódico Ruta, aquí en la ciudad de Tulancingo. Vamos a tener hoy un programa muy interesante. La importancia de las lenguas indígenas en Hidalgo tendrá que valorarse no solo en función de la magnitud de sus hablantes y su multiplicidad en el territorio, sino además de acuerdo al peso histórico de cada una de las regiones en el Estado. La lengua representa al pueblo, representa la ideología de una comunidad, así que todas las lenguas merecen respeto y tienen valor porque contribuyen a la riqueza cultural de una nación. En Hidalgo habitan 369,000 personas hablantes de alguna lengua indígena, quienes representan el 14.81% de la población del Estado. De acuerdo con el organismo que es COESPO, estos datos corresponden al último censo del 2010. Hay en Hidalgo 48 lenguas indígenas diferentes, predominando el náhuatl con 66.4% y el otomí con 31.4%. Según las cifras, 2.118.000 personas en Hidalgo hablan español, pero no hablan una lengua indígena. Y los indígenas que siguen con presencia mucho menor, según la concentración de la población que habla, son el tepehua, mixteco, zapoteco, totonaca, mazahua y huasteco. Hoy nos acompañan en esta mesa la licenciada María de Jesús Meraz Mendoza. Ella es del Centro Estatal de Lenguas y Culturas de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. También se encuentra la señora Tomasa Barrón Camilo. Ella es hablante ñu'u. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Y está el cronista de Acasochitlán, Arturo Castelán Zacatenco. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Marco Antonio Hernández, del área de lenguas indígenas de la SEP. Gracias también por estar con nosotros. Gracias y buenas noches por la invitación, muchas gracias. ¿Qué ha ocurrido en México, pero específicamente en Hidalgo? Hemos ido despreciando las lenguas, hemos ido despreciando lo que realmente nos identifica como hidalguenses. Licenciada María de Jesús. Al contrario, yo creo que en los últimos años el reconocer las lenguas y promoverlas y preservarlas es tarea de todos. Al contrario de años anteriores, ahora se está trabajando cada vez más por la preservación de las lenguas. Cronista. Invariablemente sí hay un esfuerzo tanto de los no hablantes como de los hablantes por recuperar la lengua. Sin embargo, creo que también se ha visto que es una dinámica que se vive en los grupos sociales, ¿no? Que ya es un proceso natural. Hay quienes apuntan así, ¿no? De que van a tender a desaparecer. Sin embargo, sí es muy importante los esfuerzos que se están haciendo para poder rescatar. Pero más aquellos que nacen al interior de las comunidades, ¿no? Porque bien dice la licenciada, antes había esta discriminación, que sigue habiendo, ¿no? Y creo que también se está trabajando en ese sentido para que no sean discriminados los hablantes de alguna lengua. Y eso también está motivando que ahora la gente pueda hablarlo. Por eso nos acompaña la señora Tomasa. Pues, ella nos platicaría un poco de la experiencia, porque todavía mucha gente, por ejemplo, en los censos, de los números que tú dabas, hay muchos que no aparecen reflejados en estos números, y eso porque todavía cuando se hacen los censos hay gente que no manifiesta hablar una lengua indígena, ¿no? Entonces todavía está un poco ese estigma de que la gente reconozca que son hablantes, ¿no? Pero sí, yo creo que hay un trabajo muy importante y hay esa conciencia tanto de las comunidades hablantes como de los no hablantes. ¿Y esta comunidad ñu'u, de dónde proviene? Pertenecemos al municipio de Acasochitlán. Sí. Somos la única comunidad que hablamos ñu'u, porque ¿Ñuñu? ñu'u. 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 El ñañu'u, nosotros le decimos al ñañu'u, o sea, el que habla nasal, ¿no? Entonces, somos la única comunidad que lo hablamos. ¿Cuántas personas hay ahí en esa comunidad? Aproximadamente somos como 3,000 habitantes en San Pedro Tlaxchilco,
con nombre y apellido, hice un censo cuando estuve en la delegación. Somos 522 los que hablamos bien la lengua, más los que no lo entienden y no lo hablan. 522. 522 con nombre y apellido, lo tengo en lista. Ajá. Entonces, pues sí, como decía el cronista, hablaban muy despectivamente, los nacos, siempre nos dijeron los nacos. Entonces, como que esa vergüenza de que ya no me digan naco, se dejó de hablar. Y actualmente hemos hecho talleres para rescatar nuestra lengua. Sí, pues unos padres se interesan. ¿Por qué? Porque pues hablar dos lenguas pues es muy importante. E inclusive, pues si se da cuenta, yo no hablo bien el español. Yo tuve que aprender a hablar español, porque yo nada más hablaba ñujú. Mis abuelos, mis padres me lo enseñaron. Y así crecí. Ya cuando fui a la primaria, pues tuve que aprender a hablar español. ¿Por qué? Porque pues nuestra lengua no había un profesor que nos diera las materias, y fue como pues aprendimos un poco el español. Pero actualmente hemos hecho los talleres a manera de que nuestras generaciones, nuestros jóvenes, nuestros niños, pues no se pierda, que esa lengua materna que nos lo transmitieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues ahí persista, aunque pues como lo dicen mucha gente, pues lo habla, pero dice, no, pues ya se me olvidó. ¿Por qué? Por pues la vergüenza, ¿no? ¿Y las nuevas generaciones están interesadas en aprender? Sí. Hay personas ya adultas que están interesados en aprender, jóvenes, niños. Pero niños. Hablo de las nuevas generaciones. Sí, niños. Yo estaba dando un curso por parte del CELSI, apoyado con la SEP. Teníamos aproximadamente 30 niños, éramos 2 grupos, yo lo daba en la secundaria y un compañero lo daba en la primaria. El asunto aquí que si se nos apoyara un poquitito más, yo le comentaba que lo vieran como materia, como una materia más. ¿Por qué? Porque pues los cursos que dábamos normalmente eran en la tarde. Entonces los niños, lógico que van a la escuela en la mañana y dedicarle 2 horas en la tarde para ir al curso, para aprender la lengua, pues para ellos es algo pesado. ¿Por qué? Porque pues tienen sus actividades, sus materias, sacar adelante las materias normales en la escuela y ahora también la lengua, entonces se complica. Pero yo creo que si concientizamos más a los padres, pues la lengua no se va a perder. Ahí vamos a seguir. La Secretaría de Educación Pública en el Estado ha hecho un esfuerzo extraordinario para tratar de preservar todas estas tradiciones, lenguas, etcétera, y ya ha lanzado muchos programas en ese sentido, ¿verdad? Efectivamente, y retomando las palabras de la señora, Sí, la educación es el origen precisamente de todo. Las semillas, como decimos en el Valle del Mezquital, soy de allá, aprovecho para mencionarlo, una buena mazorca se cuida desde la semilla. Para tener una buena tortilla, desde la semilla. Y las semillas son nuestros niños, y efectivamente en ese plan del Centro Estatal de Lenguas, que es el papel que le corresponde, ha hecho estrategias pues, directas y de impacto hacia las escuelas de educación indígena. Hay maestros que en verdad tienen una disponibilidad y una aceptación porque los niños recuperen la palabra correcta, la escritura correcta, y más allá de eso, bien importante, todos hablamos una lengua, pero no nos damos conciencia de ello. Hay palabras, hay estaciones, hay calles, hay comidas, hay gastronomía que se pronuncia en su lengua original, la lengua materna, y a veces no nos damos cuenta. Y yo creo que definitivamente es una labor de todas las comunidades, de todas las instituciones. Es decir, uno puede llegar con los mejores programas y las mejores intenciones, pero si la comunidad no hay por amor de su pertenencia y de su identidad, es muy complicado en ese sentido. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos sobre este interesante tema de la preservación de las lenguas indígenas y la importancia que tienen para Hidalgo. ¿La migración también ha hecho que se pierda esto, ¿verdad, licenciada? Sí. Las personas salen a trabajar a otros lugares y regresan adoptando nuevas costumbres, dejando a un lado un poco sus tradiciones. Sin embargo, si, como mencionaba el maestro Marco, se les siembra esa semillita de identidad, de reconocerse y de valorar su cultura y su lengua, pues ellos regresarán a celebrar sus tradiciones, a compartir con su pueblo. ¿A dónde se está perdiendo más las lenguas indígenas en el estado? ¿En qué regiones?
Pues muy pocos hablantes en la región Otomí y Tepehua, como mencionaba al inicio, son los hablantes que están detectados en menor porcentaje. ¿Y qué se está haciendo para eso, Marco? Porque para eso estamos entrando como Secretaría de Educación Pública con el programa de Cazadoras y Cazadores de Saberes. ¿Qué es cazador brevemente? pues el que anda buscando una oportunidad. Definitivamente. El cazador en la prehispanidad, nuestros abuelos, era el que tenía el rango más alto, aparte del tlatoani, aparte del xita. El cazador es el que proveía de alimento a la familia, por lo tanto ocupaba un lugar especial. Era el flechador, era el cazador. Ahora son cazadores de saberes a través de un cuaderno y un lápiz. Ahora los niños y las niñas van a cazar al abuelo, a la abuelita, al tío, a la tía, al artesano, al que crea manufactura única, ¿me explico? Y lo apuntan, lo escriben, nos los hacen llegar a CELSE y CELSE automáticamente les regresa un paquete, una credencial que los acredita como promotores de su cultura. La única condición es que estos trabajos deben estar en su lengua materna y en castellano para compartirle a estos otros niños que se enriquezcan de esta otra cultura que vive en el mismo lugar. Es un proyecto que acabamos de entregar el 28 de enero en el Betí, allá en Chihuahua, a 39 promotores de escuela. Ya estuvimos en Coatzatzas, ya estuvimos por esta región de la Huasteca entregando, y ahora nos vamos a dirigir muy pronto a esta región de Tulancingo, a Cazuchitlán y un poquito más adentro Tenango. Pero en sí, Cazadores de Saberes lo que pretende es posicionar al niño, ver al abuelo como un fuente de saberes, como fuente de conocimiento y de respeto. Y el abuelito al mismo tiempo se reintegra a estos tiempos y romper la brecha generacional. Si bien la tecnología es democrática, hay que hacer uso también de esa tecnología, pero para escribir en nuestra lengua. Cazadores de Saberes no es otra cosa más que plantear nuevamente que el origen está en nuestras semillitas, que haya un respeto y una armonía como siempre en los pueblos, tanto del valle, de la Huasteca, de la sierra, se ha mantenido durante más de 5,000 años, porque precisamente con la señora nos demuestra efectivamente que es una de las culturas, por eso es la cultura madre, esta cultura otomí del centro de México. ¿Y qué buscan una vez que tengan estos documentos? ¿Compilarlos? ¿Hacer un diccionario? Ahí va, efectivamente estamos editando la revista especialmente para nuestros niños cazadores, que es una gaceta en donde se incluyen los trabajos de los niños, sus dibujos, asimismo como agregamos los derechos, a qué tenemos prestaciones, qué equidad de género tenemos. Es una pequeña gaceta, pero muy rica porque son los trabajos de los niños. Es decir, esas investigaciones pasan al filtro digital, podríamos llamarlo así, se hace en un solo formato y se pasa a la impresión y regresa nuevamente a su comunidad. Pero ahora el niño ya ve su letra, ve su escritura, ve su pensamiento. Yo vuelvo, lo platicamos afuera del aire, lo que no se escribe tiende a desaparecer. Y un pequeño que escribe ahorita, dentro de 10 o 15 años, puede soltar la pluma, puede seguir rescatando la historia. Yo creo que es la forma más efectiva para que no se pierdan nuestras lenguas, escribirla, hablarla, pero sobre todo sentirla y vivirla y compartirla con el otro. Señora Tomasa, ustedes hablan de ñaú. Ñujú. Pero en el corte Vic sacó 2 celulares. ¿Qué tanto le apoya la tecnología para preservar su lengua o para olvidarse un rato de sus tradiciones? Nosotros inclusive como familia o los que hablamos la lengua, yo al menos les escribo mensajes en mi lengua. Entonces es una manera de que, por ejemplo, las compañeras, cuando estaba en delegación, las compañeras que no saben hablar bien la lengua, yo les escribía el mensaje, pero entre palabras de nuestra lengua ñujo. Entonces por celular. Por el celular. Mensajes por celular. Y ya de esa manera, ¿qué me quiso decir? Ya lo va interpretando y ya de esa manera van aprendiendo, porque dicen que es muy difícil, para mí es tan natural como tomar agua, pero dicen que es muy difícil hablar nuestra lengua, pero por medio del celular, inclusive a mis hermanos, los que no están aquí, que están en el extranjero, les mando mensajes en otomí y me lo contestan en otomí. Es una manera de preservar la lengua, e inclusive cuando hablamos por teléfono también. Sea en el mensaje, aunque en el Face a veces
porque no sale muy bien todavía las palabras, porque pues tenemos mucho los asteriscos, el guión bajo, no se puede, lo están trabajando, la vez pasada nos decían que lo están trabajando para que en el sistema, en el CELSI estaban viendo CELSI, la manera de que ya tuviéramos el alfabeto ñañú en GOR, para pues de esa manera pues facilitar la escritura, facilitar a que nuestras amistades, nuestros amigos que viven en otros lados, pues lo puedan leer. ¿Por qué? Porque pues inclusive la misma familia, nosotros como familia, le digo, de esa manera tratamos de mantener nuestra lengua. Cronista Arturo, ¿y ustedes qué están haciendo para preservar esa lengua? Porque bueno, ya hablamos de la tecnología, que es muy interesante, ¿no? Y ya hablamos de los cazadores de talentos. Fíjate que coincidimos mucho, digo, no estamos inmersos en la dinámica que tienen esas instituciones. Que ese es un problema. O sea, no hay interconexión en lo que hacen. Cada quien se está yendo por claro, libre. Eso es muy cierto, pero también, bueno, yo sí he tenido esa oportunidad y además como cronista muchas veces lo que nos toca es llegar a las escuelas y hacer esta campaña, ¿no? Justamente en días pasados estuvimos, ahorita hay una campaña, que eso lo retomo, felicitar a la SEP porque ahora están haciendo esta campaña para promover la lectura y la escritura. Y justo estamos haciendo un libro cartonero en la comunidad, por ejemplo, te puedo hablar de Los Reyes, que es una comunidad hablante náhuatl. Y ellos empezamos esta necesidad, ¿no? Porque también es reforzar la identidad. Esto que acaba de comentar doña Tomasa, ¿no? Que contraponen, por ejemplo, hablar el inglés allá y luego ellos se ven la necesidad de hablar el ñujú. Para ellos es reforzarla, ¿no? Aparentemente pensaríamos que estarían más amenazadas, pero ante esta necesidad de conservar esa identidad, ellos han encontrado en la lengua una forma de decir, ¿no? Yo soy de Hidalgo, soy de Acasochitlán y específicamente de identidad. Sí, y es que en la lengua yo creo que ahora es un elemento de identidad, yo creo que el más evidente, ¿no? Además de lo que tú comentabas hace rato, en la lengua se conserva la cosmovisión, la cosmogonía de los pueblos y necesariamente se tiene que recurrir a ella otra vez, encontrar en este elemento algo para seguir adelante, ¿no? Retomo lo que te decía, en Los Reyes, yo no lo había pensado hasta ahorita que tú lo estás proponiendo. Y estamos haciendo este libro cartonero donde los niños van a rescatar esta memoria oral. Van a ir con sus abuelos, van a escribir anécdotas, leyendas, mitos, que vamos a analizar el siguiente martes, pero no lo había pensado. Vamos a hacerlo en castellano, pero bueno, yo creo que ya están a punto de ir y vamos a retomarlo. Son para eso, gracias. Regresamos después de una pausa. Ya regresamos sobre este tema muy interesante, la preservación de las lenguas indígenas en el estado, pero también se da la discriminación entre una y otra región y lengua, ¿no? Pues, sí, bueno, yo creo que eso parte precisamente desde 500 años, vamos a hablarlo, con este poderío pues azteca que implantó sus nombres y sus formas, pero realmente lo que pasó fue cambiarle el significado a náhuatl, el nombre originario que estaba en Otomí. Yo soy de la región del Valle y bueno, mi pueblo se llamaba Comandejé y ahora se llama Tlaxcuapan. Pero las tradiciones siguen siendo casi las mismas. Yo creo que, y eso parte de ese sentimiento, ¿no? Imagínate, llega un pueblo poderoso como los aztecas, dominan tu pueblo, te orillan hacia la montaña, acaban ellos, llegan los españoles toda la cultura y te orillan más, y entonces de repente hay ese resentimiento, pero yo creo que en el fondo, en la sangre que nos corre a todos, en el color de piel que somos, en este cabello negrizo, en estas narices, en estos brazos cansados del campo, creo que tenemos el mismo lenguaje, el mismo código, la misma forma genética y espiritual, ¿por qué no decirlo así? ¿Quién no aprecia el maíz? ¿Quién no aprecia un frijolito? ¿Quién no aprecia un chile? Yo creo que esas son cosas que las tenemos muy arraigadas en el espíritu de los pueblos indígenas, ¿no? Y hablando como pueblos indígenas. Y un caso, yo te puedo hablar, Acasochitlán, por ejemplo, a pesar de que ya no hay hablantes de la lengua en lo que es la cabecera, si tú analizas los usos y costumbres de la gente, son evidentemente de origen indígena, ¿no? O sea, no es que se haya arrasado con toda la cultura, ¿no? Finalmente, por ejemplo, hablemos de los sincretismos que se dieron en cuestión religiosa. En Acasochitlán, toda su festividad, todo su ciclo festivo está en base al ciclo del maíz. Entonces, es evidente, ¿no? Por eso, un poco esta necesidad de que se cambiaran los criterios en el INEGI para saber cuántos hablantes hay. Porque ahora ya se va nada más, creo que ahora sí ya hay un trabajo importante para cambiar esos criterios, pero si nos fuéramos por el aspecto de replicar asuntos culturales, veíamos que aunque ya no son hablantes,
pero en los usos Siguen, y costumbres siguen. somos evidentemente Siguen. indígenas, ¿no? Y en el caso de la SEP, ¿qué está haciendo justamente para replicar esto? Pues nosotros específicamente, CELSI, tenemos varios programas. Ahorita se viene la celebración del 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Tenemos un evento programado para Ixmiquilpan. Nada más en Ixmiquilpan. El evento central va a ser en Ixmiquilpan, pero tenemos varios foros en donde vamos ¿Quién va a a estar invitar. en Ixmiquilpan? En Ixmiquilpan se va a hacer la presentación de personas que han escrito libros culturales, específicamente del estado de Hidalgo. Se tiene la presentación de conferencias, por ejemplo, la de la modernidad y las costumbres, la modernidad en cuanto a lo tradicional, cómo va ahora toda esta tecnología de la que hablábamos hace un momento, involucrándose en las tradiciones y no dejándolas a un lado, sino Sumándolos. sumándose. Sí. Me sumo, va a estar Ah, sí, qué bonito. relacionado con CDI. Esto va a ser en el ok. centro de Ixmiquilpan. En el Radio Cardonal, Sí, es la Comisión de en Derechos la Indígenas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, va a estar un panel, Un panel. de hablantes, de mujeres hablantes, de hombres hablantes. De ese Pero mismo no los tema. han invitado, supongo, ¿verdad? No. Porque Aún no, están ¿verdad? sorprendidos. Aún no. Yo no sabía. Bueno, Está- ese es el problema. O sea, todas las acciones están dispersas. En realidad no, con la maestra hemos estado trabajando. Con Tomasa. Sí, con la maestra Tomasa hemos estado trabajando, platicaba de los talleres que imparte. Tuve la oportunidad de conocer al cronista en noviembre, fue el foro en Acasochitlán, el congreso de Lenguas y Culturas en Movimiento. Entonces, sí, como que tenemos las ideas en común y el trabajo, pero luego sí nos dispersamos un poco, ¿no? Sí, por ejemplo, te puedo hablar del caso que maneja el CELSI. Ellos tienen el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural Cierto. de México, que es donde convergen más de 30, ya deben ser más de 46 instituciones 46. donde comparten todas las acciones que realizan, no solamente en el campo de la lengua, sino otros de tipo cultural, asunto de género, en fin, tienen varias temáticas. Pero sí no es que esté solucionado, pero es cierto, hace falta todavía coordinar más estas actividades institucionales que tenemos para poder echar adelante todo esto, ¿no? ¿Por qué en algunas comunidades indígenas no se tienen el nombre de las calles en su lengua madre? Le comentaba, era por lo mismo de que nos hablaban mal, pero en mi comunidad, tengo registradas, porque yo las registré, una zona en donde, pues, zona privilegiada, podríamos decir, todas las calles, aproximadamente 13 calles, están en lengua materna. Tenemos un ecoturístico que lo gestionamos también, y también está en lengua materna. Todas esas calles están en lengua materna. Es una manera para rescatar nuestras lenguas. Entonces, le propuse al presidente en turno que pues nos apoyara. Él me comentó, usted las traduce y nosotros la apoyamos. Y fue así como yo las traduje, y nos apoyaron. Ya ahorita, ya pues no sé cómo le vayan a hacer Bueno, los que hay que no empezar lo sepan, por algo, ¿verdad? Sí. los que no lo sepan, Claro. dentro del marco de la Constitución, le digo, legalmente a mí la Constitución me apoya de que así tiene que ser. Si ustedes no me entienden, ustedes verán la manera como hacer, ¿verdad? Buscar la manera de cómo entenderme, pero en nuestras calles están ya el nombre, porque en mi comunidad todos los predios tienen nombre materno. Todas. ¿Y qué pasa con los pueblos mágicos? Por ejemplo, tampoco veo que incluyan nombres de lengua materna. Mira, A ver, cronista. es que es... ¿Qué es muy difícil? No es O hay difícil. un Lo que pasa es rechazo que- a decir esto no, mejor, como decía la señora Tomasa, nos ven como gente rara, nacos, y No, mejor los escondemos. y en los pueblos mágicos, creo que es de lo que estabas hablando, se privilegia aquellos que han sabido rescatar o que conservan ciertos elementos culturales. Pero ¿qué pasa cuando se convierten en pueblo mágico? Le apuestan más al aspecto turístico que al aspecto cultural. Entonces, sí se han dejado mucho de lado estas cuestiones. Creo que esta dinámica de poder nombrar los nombres, los espacios, es una técnica que incluso maneja el INALI. Hemos estado en talleres del INALI donde si estamos en un aula, cómo se dice hoja,
Y es una forma de empezar a involucrar al niño en el uso de las lenguas maternas, ¿no? Pero sí creo que hace falta ahí, en ese caso, hablando del programa de Pueblos Mágicos, habría que ser más estrictos en las reglas de operación, que garanticen que si hay pueblos originarios cercanos, pues que se involucren en esta parte de la identidad del pueblo. Finalmente es lo que se está haciendo. Marco. Sí, definitivamente. Yo creo que hay que pasar del folclore al verdadero respeto de la autonomía, de la autenticidad de Otra los vez, pueblos. ¿cómo mencionaste? ¿Cómo dijiste? Del folclore. Okay. Pasar del folclore realmente... El folclore. Sí, del folclore. Pasar de dejar de ver a nuestros pueblos como un aspecto folclorista y pasar precisamente al respeto de su autonomía, de su identidad, de su aceptación, de su ser. Vuelvo a insistir, me invitas a un pueblo mágico porque hace un rico mole. Lo que no nos dicen que ese rico mole nos hacen nuestras abuelas, nuestras ancianas, nuestras mujeres hechas y derechas en lengua y con un sazón único. Yo creo que esa es la otra parte que se ha desvirtuado un poco. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos. Me acaba de obsequiar Marco Antonio Hernández un libro de dibujos en ñañú, se llaman Los Gigantes del Mezquital, por Marco Antonio Hernández, que está aquí con nosotros. Está, la verdad, muy bien impreso el libro. Tiene muchos dibujos y viene primera parte en ñañú. Vienen historias. Por ejemplo, aquí veo una señora mayor con sus hijos alrededor de una fogata platicando. Y más adelante está en español. La verdad es que vale la pena, si ustedes tienen oportunidad de conseguirlo, porque sí me impresionó. Hace rato decíamos, es que ya no hay poetas indígenas. ¿Qué pasó? No, sí los hay. Pero la CDI, por ejemplo, tiene un espacio de un encuentro de escritores en lengua. Y hay una bibliografía muy extensa. Si tú vas, por ejemplo, a la delegación de Hidalgo, hay un acervo bibliográfico donde puedes consultar mucho de este material, ¿no? Y a través del Seculta. El Seculta también, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, también tiene varias publicaciones de gente que escribe en lengua. Pero no hay mucha promoción. Esa es la otra parte. Pues precisamente pero sí ha el habido 21, un trabajo, ¿no? el 21 se van a presentar 30 autores hidalguenses y van a presentar su obra. Tenemos 30 para empezar. Pues sí nos hace falta mucho trabajo. Yo creo que están, pero a lo mejor no comprendemos lo que nos quieren decir. El pensamiento de nuestros pueblos es mágico, es de una cosmogonía que a lo mejor no entendemos, no la desciframos en su totalidad y si no me vas a entender, como para qué te digo, ¿no? Yo creo que nuestros pueblos hablamos de otra manera, hablamos con el silencio también, hablamos con una sonrisa o hablamos con una mirada gacha, pero no es por tener miedo o temor, es por respeto a sí mismo, ¿no? Por no ofender al otro. Yo creo mucho en ese sentido y hay muchas cosas que decir, pero una característica que tienen nuestros hermanos y hermanas indígenas es que es el momento y saben en qué momento decirlo. Es la prudencia, es la madurez de un pueblo. Y yo creo que Hidalgo es afortunado. A nivel nacional ocupa el 5º lugar en hablantes. Tenemos una ricura en todos los sentidos. Bueno, ejemplo, están los carnavales. Para nada más dar un toquecito de ello, nuestra celebración de Día de Muertos. Ahí está el sincretismo que hablabas, pero si nos damos cuenta, esos tamales y ese pan, y eso es totalmente nato de nuestros pueblos. La flor, el pensamiento. Es decir, yo creo que los símbolos de nuestros pueblos están más vivos que nunca. Sí, a lo mejor ocultos, pero hay que saberlos descifrar. Hay que saberlos apreciar en su momento, ¿no? Mucha gente habla de nuestros pueblos o damos puntos de vista de quienes vivimos dentro de un pueblo, pero lo decimos desde la comodidad de un avión, de la comodidad de un auto que pasa por la orilla de la comunidad y juzgamos al pueblo sin siquiera haber bajado a tomar un vaso de agua con el abuelo, con la abuela. Yo siempre he creído que para penetrarnos, apreciar y respetar más, hay que bajarse, echarse un buen ñogui, un sei, un buen pulque, tomarse un buen café caliente, un tlacoyo, una tortilla, una memela, y yo creo que cambiaría mucho nuestra forma de pensar, tanto para nosotros como para ellos y de ellos hacia nosotros, definitivamente, ¿no? ¿Y hacen falta más escuelas indígenas en la región, por ejemplo, de Acasochitlán? Pues a lo mejor no más escuelas, pero sí diríamos que tengan los maestros adecuados. Por ejemplo, en Acasochitlán se habla un náhuatl clásico, de tipo de la zona de la Sierra Norte de Puebla, pero nos mandan maestros del náhuatl de la zona de la Huasteca, que es un náhuatl completamente distinto. O
sea, a lo mejor sí hacen falta. Corrompe, entonces. Sí, pero Se lo que corrompe el necesitamos es que primero el sistema que ya tenemos sea el adecuado, que también haya los materiales, porque la riqueza es enorme, pero imagínate que se tuvieran que editar todos los materiales de texto en las 72 variantes, me parece que son, 68 variantes. ¿En el Estado? No, a nivel nivel nacional. nacional. Pero imagínate transformar todos estos libros de texto a las lenguas, pues también es una tarea titánica, ¿no? Es un derecho también. Sí, sería importante definitivamente. mencionar, es un derecho. Es un derecho Que hay que y rescatar. también habría que ver a las comunidades porque las queremos educar en un modo de vida occidental, pero ¿quién te dice que los contenidos son los que la comunidad necesita o que por ellos definan Ahí está el lo que sistema de decía. educación, los contenidos, que también eso es algo muy difícil y hay que analizarlo, hay que ponerle atención, ¿eh? Tomás, ¿a usted quería decir? Ahí tenemos un claro ejemplo. Nosotros en la comunidad nos mandan un profesor del Valle del Mezquital. Y tan fácil así que no nos entendemos. ¿Por qué? Porque pues las palabras del Valle del Mezquital para nosotros, para San Pedro, es muy diferente o realmente la palabra no existe. Es, por ejemplo, ellos dicen ashi, vas a San Pedro a pedir un ashi, pues no es nada. Y entonces dicen, no, pues, ¿qué me está diciendo? Entonces es lo que, como comenta Arturo, los variantes, ahí muy importante los variantes. ¿Por qué? Porque mi variante, aunque seamos la Sierra Otomí-Tepehua, que así nos han clasificado, mi variante de Ñujú y la variante de Otomí, de Tenango, sí hay mucha diferencia. Entonces, y somos el mismo valle. Sí. Entonces, es allí en donde la Secretaría de Educación Pública tendría que trabajar mucho, titánico diría yo. María de Jesús, pues ustedes tienen ahí una labor Sí, yo titánica, creo que porque también, no es fácil, ¿eh? Sí, no, no. definitivamente no, por tanta variante, pero también sería esta formación intercultural que se les da a los maestros. Pero un poquito ya en otro nivel educativo, ¿no? Sí, también en todos los niveles, se tocan todos los niveles, desde básica hasta nivel superior. Pero ¿qué pasa con los profesores que mandan que no son de la región? Bueno, es aquí esa formación intercultural, es un enriquecimiento. El maestro que llega y no es la misma palabra, el significado de la palabra, pues ahora es más rico en conocimientos. ¿Pero se integra? ¿Se integra no, verdad? ¿Es problema o es problema? Es problema. Es problema porque entonces mi variante se va perdiendo. ¿Por qué? Porque mi hijo, mi sobrino X, está aprendiendo a lo que es originario. Entonces llega un profesor y le enseña diferente, entonces ya el niño se confunde. Entonces, ¿qué es? Entonces, en lugar de solucionar, hacemos un problema más. Marco, ¿tú cómo percibes esto? Yo vuelvo a irme a la forma de pensar antigua, ¿no? Y lo diré sin temor. El niño siempre va a adquirir lo mejor de su familia. Podrán venir maestros externos y podrá llegar la educadora súper jovial, pero lo que está arraigado desde el cordón umbilical, de nuestro color, decía un abuelito, yo soy 99% barro, mi sangre es 99% barro, el otro 1% no sé qué será. Ahí está demostrando precisamente que un niño que ve en su casa que se habla, que se piensa, que se respeta nuestras ceremonias, él las va a reproducir, pero con conciencia. ¿No? Y lo decía el licenciado aquí, efectivamente, somos muy verticales al hablar de nuestros pueblos, y uno de los aciertos que ha tenido el gobernador es que él ha sido horizontal con todos nuestros pueblos, y eso ha sido un gran acierto del gobernador, quiero decirlo, ha sido muy horizontal, y eso ha permeado que esos números del censo del 2010, yo estoy seguro que ya son superados actualmente para el siguiente censo. Vamos a otra pausa, regresamos con ustedes. Bueno, regresamos. Estamos hablando de la preservación de las lenguas indígenas. Volviendo a lo que decía Tomás, ¿se puede preservar las lenguas cuando llega un maestro de otra región a educar a niños, por ejemplo, de la Otomí-Tepehua? Yo creo que dentro de su aspecto pedagógico y didáctico del maestro tendrá las estrategias, las armas y la preparación para adaptarse a la comunidad, no cambiar a la comunidad. Pero Tomás nos decía que no. No, lo que dice es muy, muy cierto, pero entonces el trabajo de quién es, del niño de dejar de ser lo que es, o el maestro tiene que plantear sus programas.
se llaman adecuaciones didácticas, ustedes lo sabemos. Sí. Yo creo que ahí está, yo creo que combinando las mejores partes de ambas lenguas se puede fortalecer ambas. El maestro no deja de ser lo que es y el niño se fortalece en lo que es. Porque si no estaríamos en esta retórica de reconquistar, ¿no?, a través del pensamiento. Claro. Y yo creo que no, yo creo que el maestro tiene la capacidad de adecuar su plan de trabajo, sus ejercicios didácticos y su forma de enseñar, y él también se va a enriquecer mucho de conocer a este otro pueblo, ¿no?, a este otro yo. Arturo, ¿qué está pasando allá en Acasochitlán con esta situación específicamente? Mira, sí se ha manifestado, ¿no? Y ha habido los foros para que la gente ¿Lo han exprese manifestado esta ustedes? necesidad. Sí. Ah, Bueno, en ese ¿pero caso las a nivel autoridades? personal. No, ellos en los foros que se han tenido, ha habido últimamente varios en el caso Chiclán que ha organizado el CELSI, se ha manifestado esto, o sea, pero no ha habido todavía esta sinergia que motive a todas las instituciones a generar este cambio. Pero sí lo hay, ¿no? Y sí les han dado muchas voces. Por ejemplo, en Acasochitlán tenemos un consejero de la CDI que yo platicando con él me ha manifestado que sí se ha externado esta necesidad, ¿no? Pero es algo que en lo que se está trabajando, pero evidentemente los resultados yo creo que se verán más en un largo plazo. Pero hay riesgo de deformar la lengua. No, yo coincido con lo que acaban de decir. No, o sea, yo para lo ti no. veo... Para Tomasa sí. Tomasa dice sí. Pues a lo mejor puedo decir que decía la licenciada, a lo mejor aprende el niño, ¿no? Pero como decimos, yo lo aprendí de mis padres y entonces me hablan diferente y digo, bueno, pues lo aprendo así. Yo lo que he visto, bueno, ustedes lo dicen así, nosotros acá lo decimos así. ¿Por qué? Porque si platico tengo una tía que tiene 92 años, le digo, tía, ¿cómo se dice así? Me dice, mija, tú estás bien, así se dice. Entonces, si yo así le estoy enseñando a mis alumnos, así en el curso que dimos realmente a lo que es, cómo lo decimos, cómo lo platicamos, los niños lo van aprendiendo así. ¿Por qué? Pero pues es buena la estrategia de que pues, ahora sí dicen, no, pues es que también se dice así, pero de aquel lado, pero es lo mismo. Sí, yo creo que tuvimos una experiencia muy grata con jóvenes de la CDI, donde a ellos se les promueve a valorar su patrimonio cultural en cada comunidad. Y es increíble que como cuando los contrapones, ¿no?, cuando cada quien expone lo que tiene de su propia comunidad, eso los refuerza finalmente a cada uno de ellos. Es cuando cabe el concepto eso de la identidad, ¿no? Yo reconozco mi identidad cuando veo en el otro características distintas. Entonces yo creo que esto suele ser un reto para el maestro. Pero también esto viene a fortalecer la identidad tanto del maestro como de los jóvenes. Pero también están viendo un ejemplo de cómo este profesor se ha superado, cómo a través del uso de la lengua él ha adquirido una profesión y le da la oportunidad de salir, ¿no?, y de echar a andar adelante. Y cuando tenemos los maestros, que yo felicito a muchos de ellos porque tienen más esta visión, no solamente de educar, sino de concientizar a los jóvenes en la necesidad de generar, de ser agentes de cambio, ¿no? Y yo creo que esta enseñanza que nos dan sí se puede hacer con los niños, ¿no? Hay que apostarle a los niños. El próximo evento de la SEP, que es el día 21. El 21 de febrero. Uh-huh. ¿Qué están buscando con este evento? ¿Cuál Pues es dar el a objetivo conocer, fundamental? Mire, el nombre del evento es Arte Textil y Literatura Indígena del Valle del Mezquital. Precisamente esto, dar a conocer toda la cultura que existe. Se presentan 30 hidalguenses que presentan su obra y también se va a presentar un grupo de personas que bordan y se llama Manos Creadoras, este pasaje que vamos a crear aquí, y van a presentar y explicar qué es lo que bordan. ¿Va a ser un solo día? Son 2 días, es el 21, sábado. Ajá. 21 y 22. Sí, así es. ¿Y a qué horas empieza? Es el 20 y 21. 20 y 21. Ajá, empieza a las 10 de la mañana. ¿Va a estar ahí Nubia Mayorga? Seguramente sí. Seguramente. Marco, ¿tú quieres decir algo sobre esto? Sí, yo creo que podemos estar conmemorando muchas fechas y celebrando muchas fechas, pero si quienes hablan la lengua, quienes portan el traje tradicional, quienes aman su cultura, dejan de hacerlo, pues no habría evento, ni foro, ni presupuesto que le despertara el amor de lo que somos a cada uno, ¿no? Y yo quiero mencionar que a nivel nacional, efectivamente, el CELSI va a estar participando en el
primer encuentro Congreso Internacional de Pluralismo Jurídico y el Ejercicio de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que se va a llevar a cabo el 21, 22, 23 por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde va a participar el CELSI con la directora y el director del área correspondiente de desarrollo lingüístico, porque esto es muy importante, es el primer Congreso Internacional de Pluralismo Jurídico. Hidalgo, afortunadamente, hay muchos traductores e intérpretes certificados, y que eso también lo posiciona... ¿Cuántos hay, por cierto? 26, 29. 23 intérpretes y 13 traductores. 13 traductores. ¿Son muchos Por o el son CELSI. pocos? Fíjate que Bueno, pero el CELSI es el organismo oficial para certificar. Sí, claro. Existen otras instituciones que han certificado también, pero menciono este número que ha certificado el CELSI porque vaya, tienen una formación, ha sido un seguimiento detallado que ha tenido cada intérprete. Pero entonces son pocos o son muchos. No sé. Qué curioso, siempre van a ser pocos, pero a nivel nacional se ocupa el tercer lugar en intérpretes y traductores. Es decir, que ha habido un trabajo por parte de la Secretaría, por parte del Secretario de Educación, por parte del CELSI, por parte del gobernador, porque esto va más allá de un simplemente traductor o intérprete. Se les da un certificado, se les capacita intensamente, y al final de cuentas tenemos a un perito traductor, tenemos un compañero que traduce legítimamente el juicio que se está llevando. Yo creo que a nivel nacional ocupar este lugar creo que es muy importante. Sabemos que Oaxaca y Chiapas pues tiene una población enorme, pero creo que el andar de Hidalgo a estas alturas creo que va bien, es el rumbo adecuado, y yo creo que de aquí en adelante pues el impulso va a ser pues más fuerte, porque así está siendo demandado por nuestros pueblos originarios de la Y ahora con el nuevo sistema de justicia penal y los juicios orales van a ustedes que intervenir mucho. Vamos a otra pausa y regresamos, que es la última, para concluir este interesante tema. Bueno, ya regresamos, la preservación de las lenguas indígenas, y estamos hablando justamente del nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales que van a ser también en lengua indígena. Me da mucho gusto porque Tomás Abarrón está nuevamente cursando la carrera de Derecho. Sí. Felicidades. Gracias. Sí, lo que pasa es que yo fui al curso de perito traductor, yo me certifiqué como perito traductor, pero ahora cuando me encuentro con que tiene que ser acreditación, digo, no, termino la carrera. Y fue como, pues, tengo la oportunidad de ingresar otra vez a la universidad, y le digo, es la tercera vez que ingreso, pero ahora sí lo voy a terminar. Es el mejor propósito que tengo de terminar la carrera, porque le digo, estaba certificada como perito traductor, intérprete. Ajá, pero ahorita hay que acreditar, entonces tiene que conocer uno bastante de leyes, y pues me gusta la carrera. Entonces digo, es una manera de ayudar a mi comunidad. ¿Por qué? Porque pues muchas veces llegamos al Ministerio Público y resulta de que pues los términos jurídicos, pues a veces le digo, apenas podemos hablar el español, y entender los términos jurídicos pues es complicado para nuestros hermanos indígenas, y de esa manera pues poder ayudar a mis hermanos indígenas en el asunto legal. Y Arturo Castañeda, los traductores en Acasochitlán, en esta zona, ¿son pocos o muchos los que están certificados? La verdad es que sí desconozco el dato, sí, una disculpa, no tengo ahí. ¿Alguno de ustedes saben? Nada más había 3. 3. Sí, nada más había 3. Bueno, porque como estábamos en los cursos en Náhuatl, había 3, pero éramos perito, intérprete, traductor, pero ahorita ya con la certificación, la vez pasada que tuvimos el curso en el Xoshafi, de Acasochitlán fueron 3 nada más, no sé si se certificaron porque pues es titánico. ¿Es complicada la certificación? Sí, es complicado porque pues, es lógico, es certificación y acreditación. No es cualquier cosa. Haga de cuenta que va a la escuela y tiene que aprobar con 10 si quiere titularse por medio, ¿verdad? Entonces, así está. Hay que entender los términos jurídicos. ¿De qué manera está empujando la SED para que tengan mayores traductores en estas regiones indígenas? Sí, se siguen realizando los talleres en los cuales ¿Cuántos talleres realizan? Se realizan diferentes según los requerimientos. No tenemos un número específico. ¿Al año? Al año estamos realizando alrededor de 2 o 3 talleres por región. Por región. Por región. Y ahí se van realizando las evaluaciones en donde se va detectando
el nivel de cada persona y es así como se detectan a las personas para pasar a este proceso de certificación. Ahorita estamos tocando nada más el tema de certificación en Administración y Procuración de Justicia, pero ya se inició también en cuanto a salud. En cuanto a salud, hay 5 personas del estado de Hidalgo, que específicamente de la región Huasteca, que están certificadas en salud, porque también es importante, llega la persona indígena al médico y le habla en su lengua, qué es lo que siente, que tiene dolor, pero ¿en dónde? Y entonces le recetan algo porque dijo que tenía dolor, pero no saben en dónde. Entonces ya están certificadas 5 esas personas. nada más. 5, estamos iniciando. Sí, es. ¿Cuántos necesitaríamos? No, sí, es un trabajo titánico, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, lo importante es que se están haciendo esfuerzos por parte de las autoridades, por parte de la sociedad civil y de las propias comunidades, y es ahí donde yo creo que está el verdadero proceso para rescatar las lenguas, ¿no es así, Arturo? Sí, ahí está el caso de la señora Tomasa y hay más casos en el caso Chiclán donde la gente se está esforzando precisamente por preservar la lengua. No a través de talleres, sino por la simple práctica asistir a talleres que tienen que ver con el rescate del patrimonio cultural. Por ejemplo, se han hecho talleres de bordados, entonces las mismas señoras de la comunidad jalan a un grupo de mujeres, de niñas sobre todo, y les enseñan a bordar, pero desde ese momento ya están con el uso de la lengua. No hay una estructura como tal, no, un diseño del taller, pero bueno, es una estrategia que la misma comunidad está adoptando, porque ellos entienden esta necesidad. Lo vemos también en rituales. Porque ellos mismos también, en esta cosmovisión, ellos tienen palabras específicas para llamar a sus deidades, es un lenguaje muy distinto, ¿no? Hay quien dice que hablan con flores, cuando uno se dirige a las deidades, al agua, al viento. Entonces yo creo que también ahí juega un papel muy importante la comunidad porque involucran a los jóvenes, a los niños, en estas creencias que ellos tienen, y es una forma de asegurar la permanencia de la lengua. Pues sin lugar a dudas, ¿no, Marco? Pero necesitamos algo más. Vuelvo a insistir, mientras este sol nos caliente nuestra espalda, nos refresque el alma, en estos días tan fríos, vuelvo a creer, mientras hay una sola persona en el estado de Hidalgo, en nuestros pueblos originarios, que lo hable, que lo sienta, esto no va a morir. Había una frase muy hermosa ahí que decía que podrán cortar todas las flores del mundo, pero no acabarán con la primavera. Creo que es el caso de nuestros pueblos. Y si bien ahora la tecnología la tenemos al alcance, es una gran herramienta que los pueblos originarios lo han tomado como estos nuevos cuadernos. Es una forma de seguirse preservando. Y los cazadores, ¿no? También. Bueno, aquí estamos atacando a nuestros pequeñitos, nuestras pequeñitas, pero sobre todo este hecho de pertenencia. Yo creo mucho que si no sientes la pertenencia de dónde eres, quién eres, cómo eres, y yo creo que sería infructuoso cualquier otro ejercicio. La pertenencia, el quererse, el respetarse, el sentirse que somos parte de un universo, somos polvo de estrella, somos parte del maíz, somos sudor, somos ixtle, somos frijol, somos polvo. Si no nos damos cuenta de eso, yo creo que también nos estamos dando perdiendo la oportunidad de apreciar que nuestros padres en algún momento son de un origen indígena y de un origen de nuestras tierras originarias. Tomasa, ¿qué más nos haría falta para poder preservar las lenguas indígenas? Pues más que nada yo creo que va a valorizar mi lengua, porque pues es muy importante apropiarme, sentir con orgullo de que sé hablar otomí o ñujú, como le decimos nosotros. Es un orgullo para mí hablarlo. Le comentaba, dicen que es muy difícil, para mí es tan natural como tomar agua, siempre les digo así. ¿Por qué? Porque pues yo le decían la vez pasada, nosotros fue con eso que crecimos, lo mamamos, como dice. Sí, claro. Entonces nuestros abuelos siempre nos hablaban así. Siempre crecimos con esa idea de que somos personas importantes, y ahora actualmente para mí es un orgullo hablar otomí y poderlo transmitir con las personas que están interesados y les gusta. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Muy enriquecedor este programa. Agradezco mucho a la señora Tomasa Barrón Camilo, hablante ñujú, que haya estado aquí. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. También a la licenciada María de Jesús Meraz Mendoza, del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Gracias. Muchas gracias. Al cronista Arturo Castelán Zacatenco, de Acaso Chitlán. Gracias. Gracias, buenas noches.
y al maestro Marco Antonio Hernández del área de lenguas indígenas de la misma Secretaría. Gracias. Tlazocamati mía. Muchas gracias. Muchas gracias. A mis compañeros allá en el estudio en Pachuca, Jorge Martínez, aquí en Tulancingo, frente a la Catedral Metropolitana, en el estudio del NQ, don Memo Ortega, y en el periódico Ruta a Jaciel Velasco y Celso García, lo mismo que a Yesenia Vera, que hizo posible la investigación para este programa. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, muy buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.